Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están todos del otro lado? Hermosa mañana del mes de mayo en Buenos Aires, cuando son las 10:39 de la mañana de este hermoso lunes y estamos dando comienzo a este derecho humano, claro, en casa, en la 91.9 en Mantra FM. Y buen día equipo, buen día chicos, a mis operadores, buen día Clau, buen día Sebas. Como yo digo siempre, haciendo magia para que nosotros podamos estar de este lado. Y hoy estamos con Delphi, buen día, que ya señora. Saben, buen día, ¿cómo le va? Muy que bien, ya saben gracias. que es de la casa. Y bueno, el viernes, ustedes saben que nosotros hacemos las cosas del corazón. Yo no había podido estar el día que estuvo la señora que está a mi derecha, la señora Alex Warden, en el programa porque estaba con gripe. Y el viernes me fui a escucharla y escuchar hablar del femenino como ustedes me escuchan hablar a mí habitualmente es algo que no es frecuente. Para los que no escucharon el otro programa, para los que no la conocen, Alex es argentina, vive en Estados Unidos y hoy trabaja con Latinoamérica en su caminar a través de la distinta forma del camino espiritual que la llevó al camino sufí y que hoy la pone en contacto básicamente para mí, y me gusta definirla así, con la voz del femenino sufí en Latinoamérica. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Tuvimos una charla maravillosa. Fue un placer escucharte el viernes. Bueno, muchas gracias. A ver, yo empezaría por preguntarte qué te llevó a sentir todas esas cosas adentro que sentimos muchas mujeres, tal vez no tantas, pero que algunas hemos empezado a experimentar y que a veces nos cuesta tanto expresar. En realidad, a mí lo que me ocurrió, y un poco creo que lo hablé el viernes, es que yo no me sentía mujer en Argentina. Y una de las razones era porque cuando yo tenía 23 años abrí mi primera escuela, a los 25 la segunda, y era una época en que la mujer no hacía este tipo de cosas. Además traje una forma nueva de trabajo que era el sistema Montessori de educación, y existía a nivel preescolar, pero no existía a nivel de escuela elemental. Entonces yo empecé con eso, era muy joven y era ese tipo de fuerza que yo luego reconocí como realmente la fuerza del femenino. Yo lo interpreté como que era fuerza masculina. Todo el mundo me decía que yo era masculina, que tenía este tipo de fuerza, que no era la típica mujer femenina como en ese momento se entendía en Argentina, y hoy todavía se sigue en muchos lugares entendiendo así en Latinoamérica. Entonces llegué a Estados Unidos absolutamente creída que yo era esta mujer masculina o casi hombre, a pesar de que tenía hijos y estaba casada y me atraían los hombres, pero era una situación energética más que nada. Y tuve un sueño, y en el sueño la persona que lo analizó, que fue Llewellyn Boon Lee, que luego se transformó en mi guía espiritual, hablaba del femenino, era un sueño del femenino. Y en ese sueño yo estaba adentro de una cueva oscura, donde había como luz de vela o de antorcha, y estaba con un grupo de mujeres, estábamos todas vestidas iguales, y yo estábamos como en una fila, yo estaba, no sé si última o anteúltima en esta fila, y teníamos que acercarnos y había una mujer muy, muy anciana, que nos mostraba como si fuese un papel o algo donde teníamos que firmar. Y yo veía que todas las mujeres que estaban delante mío firmaron con 2 rayas horizontales, como el signo de igual. Uh-huh. Y cuando me tocó a mí firmar, yo hice el signo de igual, pero lo crucé con la línea vertical.
y no entendí por qué yo había hecho eso, solo sabía que esa era mi firma. Luego la escena más o menos cambia y esta mujer toca el cuello de todas las mujeres y yo veo que todas entran como una especie de éxtasis y yo siento una gran vibración, pero yo no tengo el mismo éxtasis, yo no me pierdo, es como que todo mi proceso es consciente, mientras que el de las otras mujeres es inconsciente. Y ahí termina el sueño. Y cuando lo compartí, el feedback que recibí es que, a la sensación que yo tenía en el sueño es que esta mujer vieja era la madre tierra, por más que tenía una figura femenina humana. Entonces ella me dijo que en verdad era como que yo tenía un compromiso con el femenino y con el gran femenino que es la tierra, y que mi compromiso era diferente que otras mujeres, que para mí era consciente, por eso la línea vertical, que la línea horizontal es la forma natural, instintiva e inconsciente en que la mujer evoluciona a través de los eones, pero que cada tanto el alma decide hacer este camino en forma consciente, y que entonces aparece la línea vertical que cruza el inconsciente, que vendrían a ser las aguas, digamos. Qué maravilla. Vamos a contarle a la gente que Alex además trabaja con sueños. Tiene una interpretación de los sueños. No los voy a contar yo, lo vas a contar vos. Nosotros empezamos a trabajar sueños desde dos lugares. Desde el punto de vista del inconsciente personal y del inconsciente colectivo, trabajamos con la Gestalt y Jung. Pero después trabajamos todo lo que sea sueños espirituales y experiencias espirituales dentro de los sueños a través de lo que se llama la metodología Sufi, que es una metodología mística y que tiene más de 1000 años. Caminé camino Sufi 16 años. O sea que lo conoces. Sí. y es loco porque casi uno empieza, esta es mi sensación, ¿no? No solo a tener sueños, sino a por momentos sentir al principio que estás soñando despierto. Absolutamente, sí. Y es como una sensación muy rara al principio y después se te hace parte de la vida, porque claro, ya entendés por dónde va el juego. Y ya sabes que no dormís en todo el día, que está siempre uno despierto. Exactamente. El viernes, cuando yo te escuchaba, el viernes estuvimos en una charla que dio Alex, estuvimos con Moni, en la Fundación Columbia, sí. Y estuviste hablando del femenino sagrado, sí, y de la conciencia de la tierra, de la madre tierra. A mí me pareció fascinante y a la vez sentí lo que me pasa muchas veces en la radio, que hay un nivel del lenguaje que nos cuesta mucho, o de la escucha, tal vez de la escucha, que nos cuesta mucho atravesar en este querer transmitir este nuevo femenino. Exactamente, exactamente. Un poco lo que yo decía el otro día es que en realidad una de las cosas que necesitamos a veces tomar conciencia es que el femenino no tiene lenguaje, porque el femenino viene de la sensación, viene de la experiencia intrínseca de la existencia. Entonces, un poco como es la naturaleza, el lenguaje de la naturaleza se expresa a través de los pájaros, a través de los animales, a través de la primavera, a través de las hojas que caen en el otoño, a través del viento, pero no tiene palabras como las que habla la humanidad. Entonces, eso mismo ocurre en nosotros. Hay muchas cosas, nuestros tiempos, nuestros ritmos, nuestra forma de entender la vida, muchas veces es a través de la emoción, del sentimiento y de la sensación, pero no tiene palabras. Es como pre-verbal. Entonces, para nosotros tenemos que crear palabras y una parte del femenino es que siente que cuando lo expresa en palabras se aleja de la experiencia. Entonces crea como una dificultad a veces. Para mí fue una de las cosas que yo tuve que trabajar más, cómo poder expresar el femenino en forma consciente y no perder la conexión física, emocional, directa de
de lo que estaba viviendo y experimentando. Y siempre un porcentaje se pierde, porque la palabra nunca, jamás puede expresar la realidad absoluta. Es imposible, es siempre como un espejo. ¿Cómo lo sentís? Y siento que es así, ¿no? Uno cuando expresa, ¿cómo podés manifestar algo que se vivencia, digamos, desde un espacio que no tiene palabras? Es vivencia y es muy difícil expresar, ¿no? Porque además, por más que vos pongas lo mejor, el otro lo va a captar de acuerdo a su propia vivencia. Entonces, no es un espacio fácil, ¿no? Exacto. Yo me sentí muy identificada el viernes con esto que decías, porque, bueno, primero por escucharla a mi madre 1000 veces decir, cuando empezás a hablar uno no tiene la más remota idea de qué estás hablando, pero por alguna extraña razón, en algún momento eso empieza a entenderse. Y yo lo siento, lo he sentido mucho tiempo como una limitación. A ver, sin entrar en temas escabrosos, todos saben lo que yo pienso del Ni Una Menos. De todo este movimiento en la Argentina, teóricamente en defensa de las mujeres. Sí, pero es muy un poco negativo. Bueno, negativo, ese es mi pensamiento. Sí. Entonces ya los canso un poco porque lo he dicho mucho. Pero eso, la sensación de sentir que muchas veces no podés encontrar la manera de transmitir lo que está en tu corazón. Porque cuando lo decís, el otro por ahí entiende cualquier otra cosa. Ha sido como un caminar, ¿no? Sí. Sí, una de las cosas que yo contaba es que yo tuve que aprender a hablar cuando tuve que empezar a trabajar, porque había trabajado mucho con niños y los niños entienden sin palabras. Entonces era muy diferente mi comunicación. Yo no necesitaba hacer grandes elaboraciones porque ellos entienden a través del corazón. Entonces era mucho más directo, pero cuando empecé a trabajar con gente adulta es muy diferente. Entonces para mí no solo fue aprender a hablar las palabras que tenía que expresar, pero también realmente ponerme en el lugar del otro y saber lo que el otro puede entender. Entonces ahora ya lo hago en automático, sí. Pero me llevó muchísimo tiempo realmente ponerme en el lugar del otro y ver a través de los ojos del otro y escuchar a través de sus oídos de algún modo, de modo de poder saber cómo poder decir lo que tengo que decir y ser escuchada del modo que necesito expresar. Porque la realidad de esta situación, y que es un poco lo que pasa con el femenino y el masculino, que hay gente que se ha quejado que dice que digo el femenino y el masculino, pero lo hablo como formas de conciencia, no como formas necesitadamente de género y de cuerpo físico. Desde algún lugar es energía y todos tenemos. Exacto, tenemos ambas. Pero digamos que el femenino no es descriptivo, expresa las cosas tal cual como las siente, y a veces está tan unido a la experiencia que no tiene la capacidad de ver lo que el otro puede escuchar. Entonces se necesita un poco del observador ahí, de algún modo, de realmente. Y por supuesto esto ocurre con gente que uno conoce, pero ¿qué pasa cuando uno está con gente que no conoce? O estás con un grupo de gente, se hace mucho más difícil la comunicación. Yo por eso generalmente nunca sé lo que voy a decir, porque para mí la relación de cada evento es con el grupo, y yo recibo del grupo lo que necesita, lo que puede entender, y hacia ahí voy. Es intuitivo, es totalmente intuitivo, no sí. Puedo estar, o sea, yo tengo un material que trabajo, pero definitivamente se adapta y se modela y se circunscribe a cada ocasión particular. Sí. Es que cada grupo es un mundo aparte. Exacto. Por algo está juntito. Exacto. Es como que hay una impronta y algún misterio a descubrir, ¿no? Sí. ¿Cómo te ayudan los sueños en eso? A mí los sueños me ayudan porque son mi guía. Una de las situaciones que yo confronté muy fuerte es que, así como yo tuve mi primera escuela a los 23, significa que mi carácter es muy independiente. Nunca me dejé llevar, me cuesta mucho que me dirijan.
Entonces, para mí los sueños fue una forma de encontrar mi camino hacia la libertad interior. Y que después descubrí que mucha gente ahora necesita ese camino de libertad y no estar sujeto a alguien que te diga lo que tenés que hacer desde que te levantás hasta que te vas a dormir y lo que hay que pensar y lo que hay que sentir. Pero para mí fue a través de los sueños, porque los sueños me cuentan mi propia historia, mi propio mensaje desde el interior, desde lo más profundo de mí, me hablan que es cosas que a veces veo y cosas que a veces no veo. Entonces para mí fue mi camino libre, donde es mi propia responsabilidad cómo yo llevo mi vida adelante, el aprendizaje o el no aprendizaje. Es como que el sueño me confronta constantemente con lo que yo tengo que seguir aprendiendo. Y nadie me lo tiene que decir, es mi propio ritmo. Debe haber sido una experiencia compleja en los inicios del sufismo. Bueno, a ver, el sufismo sostiene en algunas líneas que vos te pones en manos de tu maestro. Claro, pero en esta línea en particular no es así, porque el maestro guía al estudiante a su maestro interno. Es decir, no hay una conexión, uno no se entrega al maestro, se entrega a su propia alma. Entonces es un poco diferente en ese sentido. Hay una parte de tu libro que a mí me movilizó un montón, que es cuando no te hablaba de ninguna manera, ni te miraba, ni existías. Y te tenía ahí Eso fue una de las peores épocas para mí. Después lo comprendí, pero me llevó mucho tiempo. En realidad yo tenía que pasar por una cantidad de experiencias para poder comprender a los demás, claro, para poder desarrollar compasión. Y yo estaba acostumbrada a dirigir. Entonces tuve que experimentar la otra cara, claro, de la moneda. Y fue muy duro, fue extremadamente duro. Algo en mí sabía que lo que estaba ocurriendo era lo que yo tenía que vivir. Pero otra parte de mí... Claro, la personalidad. Oh, wow. Claro. De hecho, una vez lo confronté públicamente adelante de como 300 personas. Y así... que era lo que estaba haciendo, que quién se creía que era. Sí, lo leí. Y se lo dije y él no respondió nada, ¿no? Fue como que era tan impersonal, para él no tenía nada de carga, la carga era la que yo tenía en esa situación. Yo pensaba que me detestaba, honestamente, entonces no entendía tampoco por cuál era mi necesidad, porque yo llegaba, todos los días me decía, por muchos años me decía, yo no voy más a este centro de meditación, no voy nunca más, hoy es el último día. Cada día que llegaba del centro de meditación, yo le decía a mi marido, hoy es el último día que fui, yo mañana no voy. Pero a las 9 de la mañana, que era el tiempo que yo tenía porque el centro abría a las 10, yo empezaba a sentir unas puntadas en el medio del pecho, un dolor que era imposible de sostener. Y yo sabía que la única solución era para mí volver al centro. Y cuando llegaba, se calmaba. Era el mensaje. Era como si fuese una alarma que claro, tenía mi cuerpo, que yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Después se hizo todo claro. Cuando trabajas con gente es necesario tener la experiencia uno para poder ponerse en el lugar del Totalmente. Otro. Si no se transforma en teorías, en charlas de cosas que uno le dice a los demás lo que tienen que hacer, pero uno es totalmente incapaz de hacerlo uno mismo. Totalmente. Y es imposible. Vos sabés que yo me reía recién cuando y me acuerdo de esta parte del libro, fundamentalmente porque quien fue mi maestro en esa etapa del camino no vive en la Argentina, entonces cuando vos entrabas al camino te hacían tomar contacto. La primera vez que yo lo llamé me dijo, ¿quién sos? Pero no quién sos desde el nombre. ¿Quién sos vos en tu corazón? Porque yo no sé con quién estoy hablando. Porque si no te conoces vos a vos misma, claro, va a ser muy difícil que yo pueda conocerte. Y me cortó el teléfono. Claro. Ese fue mi debut. Y después vino toda una etapa de transitar esto que vos decís, claro, que es... Y que uno tiene una lucha interior que se tironea. Sí, sí, absolutamente. Y el viernes yo sentía, cuando vos hablabas, y empecé a sentirlo en un momento, y después cuando nos fuimos
le decía esto a Mónica, que estaba conmigo, yo sentía que literalmente el corazón se me iba a desgarrar, con dolor físico. Sí. Sabiendo claramente que no era un síntoma físico, Sí, porque hoy lo caminas desde otro lugar. Sí, es cierto, pero pasa. Sí, porque el camino sufi trabaja a través del chakra del corazón. Entonces la energía que nosotros transmitimos cuando trabajamos con la gente, cuando hablamos con la gente, es la apertura del corazón. Sí. Y entonces a veces, si esa apertura es muy grande, se siente un dolor físico. Sí. Yo conozco mucha gente que ha ido al cardiólogo después de venir a meditar al centro, porque tiene palpitaciones o tiene dolores, y es porque se abre el corazón, el chakra del corazón, y entonces empieza a haber síntomas físicos de todo tipo. A ver, nos pregunta Seba si esa impersonalidad de la que hablábamos, que el mundo de hoy plantea, ¿no crees que es un poco violenta? Hay dos formas de la impersonalidad, creo. Una es la falta de contacto con el otro. Es el decir, el otro no existe, lo único que existo soy yo. Pero lo impersonal de lo que yo estaba hablando de este maestro es diferente. Es una impersonalidad que viene del amor objetivo, donde alguien sabe exactamente lo que otro necesita y se lo da como si fuese una medicina. Y no lo hace por placer propio, ni lo hace porque está desconectado del corazón del otro, sino lo hace porque te ama mucho y porque sabe que eso es lo que te va a permitir crecer. Ese es un tipo de impersonalidad del que yo estaba hablando. Pero está esta otra, que creo que es la que mencionas, que es muy dolorosa. Es esa cosa de la apatía, que yo le llamo, donde estamos desconectados del corazón de los demás, de la sensibilidad de los demás, de los problemas ajenos, y eso nos está matando como humanidad. Sí, ¿no tenés la sensación de que cada frase daría para un programa entero? Sí. Porque recién vos decías esto de el amor, como yo por lo menos lo siento. Y ese es otro punto donde cuando vos hablas con la gente y hablas de amor, sentís que estás hablando de una cosa totalmente distinta a la que la mayoría de la gente ha aprendido y nosotras mismas hemos aprendido en otra etapa de nuestras vidas. Sí, eso creo que especialmente en la mujer y en los países latinos tenemos una gran confusión con el amor. El amor es una cosa apegada, de posesividad del otro, celos, competencia, amargura, es más una emoción negativa, sometimiento, es una serie de emociones negativas realmente. Sí, que y eso unos llamamos, apegos aterradores, exacto, creyendo que eso es amor. Exacto. Pero en cuanto vos insinúas que el amor, o querés dar una definición distinta, es como que, bueno, también uno ha pasado por ahí, hay un miedo tan grande a perder eso que se cree que es. Sí. Sí, absolutamente. Una de las cosas que yo trabajo mucho con mujeres, y especialmente en los primeros retiros, a veces la gente viene y quiere consultar algo. A mí me sorprende la cantidad de mujeres que vienen y dicen, yo tengo un problema con los celos, o yo tengo un problema con la posesividad, y llaman a eso amor. Sí, sí. Y con los hijos, el desapego con los hijos, claro, a mí me aterra, porque realmente hay, y a veces viene la gente, me lo ha preguntado más de una vez, mira, me estoy acordando ahora de una situación que viví estuve en Galápagos este verano, y realmente digo, qué bárbaro, porque es como que los hijos los tuvieran colgados. Ellas se cuelgan de los hijos, claro, y no los deja crecer, ¿no? Muchos padres lamentablemente viven a través de los hijos, sí, y viven sus esperanzas y sí, sus frustraciones a través de los hijos. Tal cual. Y yo creo que la problemática es con la libertad. Sí. Nosotros todos queremos ser libres, pero no sabemos exactamente qué es la libertad. Y entonces el miedo a la libertad es lo que también te apega, porque uno dice quiero ser libre, pero en realidad habla de una especie de independencia rebelde.
Exacto. Pero en realidad la libertad verdadera es el amor puro, es el amor total, cuando uno puede darle al otro todo de sí y esperar nada. Tal cual. Esta señora fue muy tremendo porque ella hablaba, nos preguntó, bueno, estábamos con una amiga en la playa y ella nos escuchó hablar, dice, bueno, ¿ustedes son argentinas? Sí, le dijimos, bueno, porque yo quiero mandar a mi hijo que quiere estudiar ingeniería y no sé qué, a Argentina. Bueno, estuvimos hablando de eso. Y en realidad terminó diciendo que ella no quería que se fuera. Claro. Entonces ponía toda clase de trabas. Y yo le dije, pero a mí me parece que la historia es que vos los atás y quedó dura, porque nunca se lo había planteado, ¿no? Claro. Claro. Sí, es bastante común. Es común Es eso, bastante común. claro. Y el chico le decía, pero a mí me conviene irme allá por esto y por esto. Pero ella no quería. A ver, recién decíamos cuando empezó el programa que, o en algún momento, que este concepto de femenino no tiene que ver solamente con el envase mujer. Exactamente. Totalmente. ¿Cómo lo definirías? El femenino, bueno, hay diferentes grados o diferentes niveles de cómo definir al femenino. El femenino es la gran alma de la creación, es el envase, es el contenedor del espíritu de vida. Ese es el femenino. ¿Y por qué? Porque sencillamente se le dice que es femenino porque busca la unión, porque busca ese contener, ese recibir espíritu para crear vida. Pero eso se da tanto en la mujer como en el hombre. De hecho, tenemos todos cuerpo, y el cuerpo, desde mi punto de vista, como yo lo entiendo, es el envase del alma, entonces es el femenino completamente, todos somos el femenino. Y después hay otra parte que es cómo se expresa el femenino. Y el femenino también se expresa como una forma de conciencia. Y entonces es diferente de la conciencia masculina y tiene que ver sencillamente con lo que es evolución de la conciencia. Después hay otros niveles del femenino que son más físicos. Y por ejemplo ahí está lo que es la mujer y el hombre, y que la mujer puede traer un hijo al mundo y el hombre por lo menos hasta hoy no lo puede. También está el asunto hormonal, o sea, se puede definir al femenino de muchísimas formas, pero cuando yo lo trabajo, siempre lo trabajo desde el punto de vista de evolución de la conciencia. Y desde esa evolución de la conciencia del viernes decías, y a mí me pareció fácil, a ver, coincide absolutamente con mi sentir, ¿no? Esto de estamos absolutamente masculinizados. Absolutamente. Y enojados. Sí. Y es imposible no estar enojado, porque al principio, digamos, la conciencia patriarcal sirvió para evolucionar. ¿Sí? Todas las ciencias, todas las investigaciones enormes, llegamos a conocer prácticamente cómo se creó todo el universo, y al mismo tiempo lo más microscópico también podemos descubrir. Yo tengo una amiga mía que es científica, está estudiando neutrinos que entran y salen de aparecen como materia y desaparecen en la inexistencia, digamos. O sea que estamos descubriendo cosas maravillosas, y esa es gracias a la conciencia patriarcal. Pero llegamos a un límite de separación, de análisis, de discriminación, de detalle. El detalle se hizo tan específico que estamos terminando desconectados. Es un poco la apatía que surgió. Es como que desarrolló el yo y la individualidad hasta tan punto a nivel del ser humano que estamos totalmente desconectados. Entonces, hoy por hoy se necesita de nuevo al femenino. Por eso no es casual que a nivel global la mujer esté creciendo y lo femenino esté creciendo y desarrollándose. Aparece mucho la sensibilidad en el hombre también, que antes no era posible realmente expresar. Claro, y de golpe estamos encontrando con hombres que son extremadamente sensibles, y se los llama femeninos inclusive. Esto es porque a nivel todavía tenemos que tomar conciencia de qué significa este movimiento natural, que es un ciclo evolutivo.
Cuando tomamos conciencia nos damos cuenta que se necesita de la conciencia femenina, de esa conciencia relacionante que antes era totalmente instintiva, natural e inconsciente, ahora porque se desarrolló la conciencia patriarcal, que es la conciencia del observador, en definitiva, unidas con la conciencia relacionante podemos desarrollar lo que se llama conciencia global, que es la nueva conciencia que ya la mayoría de los niños tienen y los adultos tenemos que desarrollar para poder educar a estos niños, digamos. Yo te preguntaba el viernes, ¿qué herramientas sentís vos que tenemos para encontrar los canales adecuados, ¿no? Es decir, tratar de salir de ese enojo en el que estamos metidos y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que hablamos desde ahí, y poder encontrar el camino, y ahora sí, como mujeres, para poder conectar esa conciencia y poder bajarla. Una de las formas en que yo trabajo, es a través de los sueños, porque los sueños es un mundo completo y todo está naturalmente relacionado, todos los elementos del sueño están relacionados. Entonces empiezo a desarrollar conciencia con mujeres y con hombres también, pero a través de que empiecen a ver las relaciones entre las diferentes partes del sueño y cómo esto, después establezco la relación con la vida cotidiana, cómo se expresa este elemento o esta circunstancia en tu vida cotidiana. Entonces empiezo a elaborar conexiones conscientes. Porque una de las cosas que ocurre es que esta conciencia que tenemos no es relacionante, no relaciona, piensa linealmente. Entonces uno está contento ahora y al minuto siguiente puede volver a entrar en este circuito de negatividad, porque no hay conexión entre un momento y el otro. Pero entonces tratar de estirar los momentos y conectarlos. Y además, honestamente, yo trato de que la gente, cuando trabajo con la gente, es que no diga malas palabras. Porque cuando la gente dice malas palabras no se da cuenta, pero baja su nivel vibracional y comienza a desconectarse. Es como que comienza a transgredirse y a transgredir el espacio donde se encuentra. Entonces, tratar de elevar el nivel del vocabulario es extremadamente importante, porque entonces nos eleva a nosotros. Es como cuando uno está arreglado o cuando uno está vestido con la ropa de dormir. Son dos circunstancias distintas que nos predisponen psicológicamente diferente. Cuando uno está bien vestido, se compra algo nuevo, sale distinto a la calle. Se sienta distinto, habla distinto. Cuando estoy con todo el pelo así nomás, cuando estoy desvestida, me siento de otra manera, hablo de otra manera, me permito expresiones físicas que son muy diferentes que cuando me siento más arreglado. Esto ocurre lo mismo cuando hablamos. Otra de las cosas es darnos cuenta que lo que nosotros hablamos, nuestras palabras, hablan de lo que nosotros somos. Y no me refiero esto a tener que decir cosas lindas falsas, no. Pero me refiero a que hay veces especialmente cuando ocurren estas cosas inconscientes del hablar, que hablamos y no nos damos cuenta ni con quién estamos hablando, ni de qué estamos hablando, ni el tipo de vocabulario que estamos utilizando. En realidad, cuando hacemos eso, estamos totalmente desconectados de lo que está ocurriendo, pero además de eso, también estamos quebrando, digamos, nuevamente lo que es el aspecto relacionante de la vida. Nos estamos bajando. La negatividad es otra. Yo no creo en que hay que hablar todo el día en positivo, pero definitivamente escuchar las noticias hoy es un mar de sangre. No hay nada que nos redima. Cada vez es peor. Entrevistan gente que uno piensa, ¿cómo estamos perdiendo el tiempo en esta entrevista, en escuchar media hora, cuando hay tantas cosas tan importantes de que hablar y que decir? Es decir, todos nos estamos, es como, yo creo que en la escuela, una vez escuché que a veces las escuelas, las maestras, para no tener tanto trabajo, es como que en vez de
provocar en el chico que siga aprendiendo lo más que puede, es como que busca el medio y el medio es lo más bajo. Bueno, estamos haciendo esto a nivel de la sociedad. Y si nosotros no tomamos una actitud más introspectiva que nos permita preguntarnos, ¿estoy perdiendo el tiempo? ¿Realmente qué hice hoy? Aparte de escuchar 24 horas de informaciones que no me sirven, ¿qué es lo que hice hoy al final del día? O sea, son cosas sencillas, pero que casi no hacemos. Lo que pasa es que también hay mucha gente que tiene mucho miedo de escucharse. Ah, totalmente. Este es un tema muy importante, sí, ¿no? O que te dicen, por ejemplo, es que yo no sé qué me gusta, no sé nada. El otro día tuve una chiquita en La Plata, una chica joven, y joven, tampoco una nena, ¿no? 27, 28 años. Joven para nosotras. Joven para nosotros, para mí, imagínate. Y para mí también. Y ella me decía, porque mi problema es que yo no sé, a mí no me gusta nada, no tengo nada que me guste. Sí, yo estoy escuchando eso sí, mucho. se está escuchando mucho. Mucho, realmente mucho. Y como no sabe para qué lado ir, es empleada pública, pero quiere hacer algo, pero nada le gusta. Y yo digo, Dios. Sí, eso es A uno veces, de los grandes problemas que estamos enfrentando hoy por hoy. Y es muy desafiante también. A veces es desafiante hacer lo que a uno le gusta. O sea, tiene que romper barreras, a lo mejor familiares, a lo mejor de conciencia, ¿no? Que es diferente. Yo creo que a veces no llamamos las cosas por su nombre. Esos estados son estados de esclavitud. Totalmente. Entonces, si los llamáramos estados de esclavitud, tal vez los sacaríamos adelante o la persona intentaría ser libre. La gente busca la libertad, pero en realidad lo que hacemos casi constantemente es esclavizarnos. Sí, es verdad. Yo pensaba recién, es un concepto para el que necesitamos la conciencia masculina. Exacto. Porque no nos podemos diferenciar, no podemos, esto que vos decías el viernes, ¿no? Sí. Cómo establecer la diferenciación con el otro y no perderme en ese mundo complejo de que se va abriendo y ahí está el juego, ¿no? De las dos energías o de las dos conciencias en el ser humano. Vamos a hacer una pausita musical, así la dejamos respirar, porque ya tenemos hablando. Le seguimos haciendo compañía hasta las 12 en este Derecho Humano. Derecho Humano por la 91.9 Mantra FM. Bueno, y seguimos aquí haciéndoles compañía y nos pregunta Moni, por favor, pregunta para Alex, ¿cómo hacer para que ese femenino enfadado con el mundo se calme y se reconcilie? Gracias por la pregunta. Yo creo que el femenino necesita perdonar, necesita aprender a perdonar lo que pasó. La realidad es que tenemos más de 3.000 años de abuso del femenino, y no es solamente abuso de la mujer, sino abuso de la tierra, que es el gran femenino, abuso de la sensibilidad humana, que es parte del femenino, es como se expresa el femenino en la mujer y en el hombre, la desvalorización de lo que es la maternidad, específicamente más en la mujer, pero también en las cosas, la forma en que tratamos a los animales, por ejemplo, también, y cómo tratamos el embarazo en los animales y el traer crías, y cómo matamos a los animales, y cómo destruimos, envenenamos las aguas. Definitivamente el femenino está rabioso en cierto lugar, está enojado porque fue abusado de una manera terrible, de la cual todavía hay muchos que no se dan cuenta. Entonces, primeramente, para aquellos que empiezan a notar cómo esto les afecta en su forma de ver la vida, porque no es solamente enojados con el mundo, enfadados con el mundo, es también enojados con uno mismo,
porque nos estamos abusando a nosotros mismos cada vez que no nos permitimos sentir, cada vez que no nos permitimos conectarnos con el cuerpo de una forma amorosa, porque todo se transformó también en sexual. Si es el cuerpo, también hubo ese tipo de denigración. No es que la sexualidad no exista o que no sea buena, pero hay una parte en que el cuerpo se transformó en un objeto, ya no es algo que nos permite vivir nuestra alma en el mundo, sino es un objeto para que otros toquen, para que otros miren y para que yo también mire o toque o agarre inclusive. Entonces reconocer primeramente que esto está en nosotros, que tenemos esta rabia, y después que con esta rabia no se puede construir nada, que la única forma es empezar a perdonar y empezar a perdonarnos también, no es solamente perdonar a los demás, y saber que esto se hizo de algún modo al principio fue porque era la evolución de la conciencia, y como no se entendió, porque generalmente a nivel popular es como en todas las cosas, los primeros que empiezan un movimiento saben de qué se trata, pero las siguientes generaciones cada vez van perdiendo más contacto. Bueno, perdimos contacto, o sea que ya no sabemos cómo es que ocurrió este abuso, pero definitivamente el abuso ocurrió y la única forma es perdonar, porque 3000 años no, si no vamos a entrar en una rueda de causa y efecto y no va a terminar nunca esto. Esta es la realidad. Y fíjate cómo se confunde, ¿no? Uno lees cualquier cosa y te das cuenta cómo se confunde la sexualidad con el amor, ¿no? Exactamente. Y yo tantas veces pienso que esto está manipulado también desde algún lugar. Desde muchos lugares. Muchos lugares. Sí. Y realmente es lamentable. Yo la verdad es que pienso en mis nietos, ¿no? Que tengo nietos chicos. Y digo, wow, sobre todo pienso en la nena, ¿no? Claro. Claro, y digo, Dios mío, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace para, creo que nada más que con amor, pero es todo un tema porque está tan expuesto, ¿no? Está tan expuesto públicamente. Bueno, en la Argentina, desde la televisión ni hablar, ¿no? Desde otros lugares. A mí lo que más me duele en esos casos es el hecho de que nosotras lo permitimos. Sí. Sí, casi en algunos casos lo buscamos. Claro, es como que perdimos tanta confianza en uno mismo que creemos que esa es que es como la única arma, y lo digo verdaderamente porque somos como un arma que nos queda. Entonces, ahí es cuando yo hablo de la desvalorización. Totalmente. Para mí, ver una mujer que gana una posición sencillamente por algo sexual, a mí me da mucha pena, en realidad. Es como una autodestrucción, ¿no? Claro, porque en realidad tienen cabeza, tienen sentimientos, son personas capaces, seguro que podrían hacer algo de otra manera y sentirse más valiosas, porque a la larga el cuerpo se termina. Exacto. La belleza de los 20 años a todas se nos termina en algún momento. Pero hay otra belleza, que es la belleza del femenino. El femenino siempre es bello, es absolutamente perfecto y bello. Si nos podemos conectar con eso es muy diferente. Y uno ve después, ¿no? Estas mujeres grandes que a mí me causan mucha lástima. Estas mujeres grandes televisivas donde ya parecen monstruitos de tantas cosas que se han hecho, dejaron de tener una cara reconocible. Entonces me parece que es tan terrible mostrar esto, ¿no? Sí, y yo creo que eso es parte de lo que ha ocurrido, sí. Lamentablemente. Por supuesto que da mucho dinero a muchos, hacer sentir mal a la mujer o al hombre. Ahora también, como ya se ahora también se hace sentir mal al hombre y en su masculinidad. Yo siempre me acuerdo que algo que me contaron que yo no sabía, el asunto de la depilación femenina. Sí. Lo creó Gillette, porque se vendían todos estos productos para afeitarse en el hombre, y se llegó un momento que como corporación o como negocio se dieron cuenta que podía estar estancado. Entonces crearon el asunto de que las mujeres se tenían que afeitar las piernas, que en Estados Unidos ahora recién apareció la depilación
con cera, pero siempre antes fue con Gillette. Y fue creado así. Se creó el asunto, fue creado deliberadamente. Bueno, de hecho había países europeos, no sé si todavía siguen, pero Alemania en algunos de ellos, en las mujeres no se depilaban. Pero eso está otra vez desde la rebeldía. Lo que pasó en Europa, estamos otra vez en lo mismo. Para salir de esto que dice Alex, las alemanas eligieron como método decir, bueno, me rebelo ante esto desde el enojo y entonces no me depilo más. Ah, no, yo pensé que no, que era algo natural de ellos, claro. No, porque fíjate que antes no era así. Apareció en un momento determinado. Un momento de enojo, digamos. Y esto que vos también decías el viernes, ¿no? La mayoría de las veces no accionamos, reaccionamos. Sí. Eso es parte de creo que es a nivel general, no solamente en la mujer, pero definitivamente hemos crecido hacia afuera. Sí. En parte tiene que ver con este desarrollo patriarcal del observador, que se aleja de la experiencia intrínseca. Y como contrarrespuesta también está que la experiencia intrínseca no tiene vocabulario, porque es interior, es una sensación, entonces no siempre tiene palabras. Pero en este momento necesitamos volver a lo intrínseco, pero conscientemente. Es un poco lo que decías, necesitamos volver hacia adentro y empezar a preguntarnos a cada instante prácticamente qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo, cuál es nuestro objetivo, porque estamos bastante desconectados. Ir hacia el interior siempre es un puente a conocerse uno mismo y conocerse desde el punto de vista no solo del intelecto, pero también de la experiencia total, porque una de las cosas que veo es que hay aún en los grupos o entre las personas que, por ejemplo, hacen terapia o hacen formas de trabajo de desarrollo personal, sigue siendo proyectivo. Sí. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque es una justificación para hacer lo que queremos o sentir lo que sentimos o vivir como queremos vivir. No viene desde adentro, no es algo desde el interior. Necesitamos volver al interior y el interior necesita tiempo, necesita sus ritmos. Entonces es como un embarazo ir al interior. Tiene es como que hay que degustar un ciclo, es como que hay que digerir las cosas, hacerlas como si fuese digestión. Y después uno empieza a vivir más desde uno mismo. Sí, si no te vacías, es esto que hablábamos antes, sí, ¿no? Si no producís el vacío de un montón de cosas enseñadas desde personas que con su mejor intención también eran ignorantes de un montón de cosas. Exacto. Es como que no podemos cargar más agua de la que ya tenemos, ¿no? Sí, hay un chiste que siempre a veces cuento porque me lo contaron a mí respecto a eso. Hay una señora que le gusta cocinar pescado. Entonces agarra el pescado, le corta la cola, le corta la cabeza y mete el cuerpo adentro de una fuente y la pone al horno. Tiene una hija. La hija un día se casa y el marido le dice, ay, me gustaría comer pescado. Entonces ella dice, bueno, muy bien, compra un pescado, le corta la cola, le corta la cabeza, pone el cuerpo adentro de la fuente, lo mete al horno, lo cocina, sale muy rico. Ella también tuvo una hija, o sea que es la nieta, y la nieta en un momento también se casa, y el marido de la nieta le dice, ay, me gustaría comer pescado. Entonces dice, no hay problema. Compra un pescado, le corta la cola, le corta la cabeza, mete el cuerpo a la fuente, al horno y sale riquísimo. Entonces el marido de la nieta le dice, ¿por qué le cortaste la cola y la cabeza al pescado? Entonces ella dice, porque mi mamá le corta la cabeza y la cola al pescado. Bueno, pregúntale por qué lo hace. Entonces ella va, le pregunta a la madre, mamá, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Porque tu abuela le cortaba la cola y la cabeza al pescado. Entonces va a la abuela y le dice, Abu, ¿por qué cortas la cabeza y la cola al pescado? Y dice, porque no entran en la fuente. Claro. Es decir, 3 generaciones pasaron totalmente mecanizadas de conceptos que uno cree que está haciendo lo correcto sin evaluar la realidad de lo que está pasando. Es el cuento de Gulliver, es parecido al cuento de Gulliver ese, que dice que cuando Gulliver llega a la tierra de los enanos estaban en guerra.
Y entonces, bueno, trata de conciliar la situación. La pregunta es, ¿por qué estamos en guerra? Entonces, y ya nadie se acordaba por qué estaban en guerra. Claro. Hacía tanto tiempo que estaban en guerra que ya nadie se acordaba. Entonces empezaron a ir para atrás, hasta que alguien recordó que la pelea había empezado por cómo se pelaba un huevo. Claro. Entonces hacía 5.000 años que estaban en guerra por si pelamos el huevo por la derecha o por la izquierda. Es lo mismo. Es así. Pero esto era una guerra, además. Encima, ¿viste? Es como... No era el sometimiento a lo que habías aprendido, no pienso, sino una guerra. Sí. A ver, tenemos dos preguntas. Una que no me quiero olvidar, anterior, que Moni preguntaba si podés explicar un poquito de la meditación desde el corazón que haces y enseñás. Es una meditación sufí. Es una meditación mística. Y la función es realmente entrar en un estado de absorción. Es una absorción mística. Esta meditación es la meditación de Santa Teresa de Ávila, en realidad. Tiene un paralelo muy importante con esa meditación. Entonces uno se va concentrando en el corazón y va trayendo la forma de amor que uno puede sentir en ese particular día. Y una vez que puedes sentir este sentimiento, y cuando yo trabajo el amor desde todas sus caras, porque para algunos el amor es pasión, para otros es paz, para otros es silencio, para otros es vacío, para otros es anhelo o tristeza, para otros a veces es rabia o celos. Cada uno tiene que encontrar la forma de amor que pueda sentir, porque eso también nos va enseñando qué es lo que estamos sintiendo y a qué llamamos amor, además. Y bueno, uno concentrándose en el corazón, sencillamente se mete ahí adentro, anida y se queda tranquilo, y si vienen pensamientos o algo así, sencillamente los pueden hundir en el corazón. Como estamos abriendo el chakra del corazón es más, no tratamos de controlar con la mente, no es una meditación mental, sino que es una meditación femenina, es una meditación del corazón. No tratamos de usar la mente, sino que cuando vienen ideas las volvemos a hundir o sumergir en el corazón. En realidad no es una meditación, sino que es un descanso en el corazón. Y desde el punto, es una meditación hindú. En la India se considera que la meditación tiene 8 niveles. El 8º nivel es el nivel de samadhi. El primer nivel es postura correcta, alimentación correcta, etcétera, etcétera. El nivel 7 es el nivel de dhyana, es justo anterior al samadhi. Y la meditación dhyana es este descanso en el corazón que es de absorción. Una vez que uno está absorto, entra como si fuera en la nada, la conciencia desaparece y uno en algún momento despierta dentro de ese silencio, de esa nada. Y es allí cuando empieza realmente lo que se llama el samadhi, que es cuando uno se encuentra con la autorrealización, que se llama, ¿no es cierto? A mí no me gustan estas palabras, pero bueno, son las que se usan. Entonces, los primeros niveles de dhyana son de dhyana puro, pero los siguientes niveles, porque hay 7 grados dentro de cada uno de los niveles, los últimos grados de dhyana son los primeros del samadhi. O sea que es mucho más directo. Virginia nos preguntaba, en este femenino herido del planeta Tierra, ¿qué podemos hacer para repararlo? Primeramente agradecer, desde mi punto de vista. Agradecer la mañana, agradecer la tarde, agradecer la lluvia, agradecer la vida, agradecer las plantas. Y lo podemos hacer desde algo muy sencillo, desde nuestra propia casa, amando nuestras cosas, cuidándolas, limpiándolas, dándole agua a nuestras plantas, cocinando, aunque sea sencillo, pero con cariño, tratándonos bien unos a otros, porque nosotros también somos tierra, tenemos cuerpo, somos tierra. Las cosas muy simples se pueden hacer. A mí me parece que yo personalmente tengo una relación de mucho amor por la Madre Tierra, ¿no? Y
me parece que hay una desconexión tan tremenda, como que los elementos, digamos, como que no los tuviéramos, digamos, hablando en el común de la gente, ¿no? Es como si eso no existiera, como no pueden comprender, por ejemplo, que vos sos mineral, que sos vegetal. Cuesta tanto esto, ¿no? Estamos desconectados. Estamos muy desconectados. Sí. Y en realidad cuando vos conectás, el sábado anoche tuve una experiencia muy linda, estaba en Wilde, la casa de una amiga, y hicimos un fuego sagrado, ¿no? Uh-huh. Bueno, abrimos las direcciones, de como lo hacemos siempre. Y el fuego no quería, o sea, intentamos prender, no prendía, y entonces yo me puse a cantarle al fuego, porque había mucha humedad, era un día muy húmedo, y entonces empecé a cantarle, y tuvimos un fuego tan maravilloso, porque ni bien empecé a cantarle llamándolo por su nombre, empezó como a venir, ¿no? Sí. Y digo, fíjate la desconexión que tenemos con el fuego los que vivimos normalmente en una ciudad, porque ¿qué haces? Prendes el gas o la electricidad para que te caliente, ¿no? Pues y es tan maravilloso encontrar los elementos que también están adentro tuyo. Claro. Pensando en lo que vos decías el viernes de esto de la recuperación de la magia en la cocina, en la recuperación de la vida de los seres, aún de los seres inertes, entre comillas, uh-huh, de la materia. Yo me acordaba que hay un librito de la autora de, Dios mío, de la mexicana, de la de agua para chocolate. Ah, sí, Ángeles Mastretta. No bueno, es ella. Ya me va a salir. Sí. Pero el librito se llama Íntimas suculencias de la cocina. Uh-huh. Sí. No es muy conocido, es un librito de cuentos. Y ella ahí, entre las cosas que narra un cuento en el cual ella dice, en los años 60 o 70, me fui de mi casa detrás del hipismo, de todo esto. Un día tuve que volver a reencontrarme con toda mi tradición mexicana y recordar, y empieza a ver por qué fracasó el movimiento hippie y todo esto, pero desde un cuento. Y lo dice, empecé a tener que recuperar las tradiciones de ese lugar de la cocina donde uno no pisaba el grano de choclo, porque si pisaba el maíz estaba ofendiendo a la tierra. Claro. Yo creo que eso lo perdimos cuando perdimos las cocinas como centro de la casa, claro, los lugares de reunión, fuimos perdiendo todo eso. Yo recuerdo cuando yo era chica que a mí me apasionaba la cocina. No era que yo cocinaba, pero a mí me encantaba el olor de la cocina. Así que yo cada vez que venía de la escuela me sentaba en la cocina y miraba cómo todo pasaba, porque era el centro, era el corazón de la casa. La cocina no es el corazón de la casa muchas veces ahora. Pero también nosotros estamos tan apurados que no nos damos ni siquiera tiempo para saber qué es lo que nos pasa y y conectarnos con nada de la vida. Hacemos todo mecanizado. Se decía que los robots iban a suplantar a la humanidad, pero lo que no se dijo es que nosotros nos íbamos a transformar en robots. Y esto es un poco, lamentablemente, lo que ha estado ocurriendo. Eso es parte de la manipulación, ¿no? Por supuesto. Sí. Es totalmente programado. Y fíjate que una mesa de familia con la cocina hecha por alguien de la familia, si es, digamos, generalmente las madres, es algo tan contenedor. Sí. Para mí... Yo me acuerdo cuando era chica y mi mamá y mi papá empezaron a salían de noche, por ahí yo me quedaba sola. Mi viejo siempre decía, porque yo siempre tuve la facilidad de inventar en la cocina. Para mí la cocina también es alquímica. Claro. Yo abro la alacena y con lo que tengo cocino. Sí, y no me pides la receta porque seguro que no va a salir igual la próxima vez. Pero claro, mi viejo decía, no se puede con vos, porque a uno se le van las ganas de salir. Claro. Porque pasa por la cocina, siente ese aroma y se le van las ganas de salir. Yo siento que hay una parte de todo eso que perdimos. Totalmente. Sí, absolutamente.
absolutamente. Perdimos contacto también con los aromas que vos decís. Sí. Estamos intoxicados y ni nos damos cuenta de los olores, pero los olores marcan mucho el sabor de las cosas, el sabor de la vida. Yo tuve el placer de tener todavía cocina económica, digamos, ¿no? Que era la cocina a leña, cuando yo era chica. Después ya vino querosén y, bueno, yo soy de un pueblo de Entre Ríos, y finalmente el gas, ¿no? Pero creo que eso también hizo porque la cocina cuando era leña era como que era muy centro de reunión. Pero aparte era ritualístico porque tenías que preparar, tenías que armar fuego, armar todo lo que significaba levantarse, ¿no? Y temprano, y si hacía frío la cocina era el lugar que estaba calentito. Sí. Pero fíjate que además en las cocinas hoy no tienen lugar, en su mayoría, donde vos te puedas sentar en una mesa. Yo me acuerdo que cuando era chica me cuidaba la abuela de mi prima, ¿no? Por ahí cuando mi mamá trabajaba, y yo tenía mi sillita y una mesita, y ella cocinaba y me daba una papa y para que yo armara mi... Sí. Claro. Hoy no podrías hacer esto en una cocina nuestra, no nos dan los tamaños para disfrutar ese centro de la casa. Además, el comprar estas cosas que vienen envasadas para verduras y cosas, yo a mí no me da eso, ¿viste? Yo tengo que comprar y hacerlo fresco, claro. Pero aunque fuera en lata, aunque fuera en paquete, en realidad si hay cariño se recompone. Sí. Es la desconexión, de vuelta para mí es con la gratitud, o al menos la apreciación. Tomamos los elementos como si fueran cosas, no como si tuvieran vida, pero están llenos de vida y la vida de ellos nos la están dando a nosotros. 4 dice. Ok, ese es mi operador. Se nos hace corto el programa. Somos esclavos del tiempo. Yo creo que hoy daría como para quedarse toda la tarde hablando. El tiempo en radio es así. Moni nos dice, me gustaría preguntar qué consejo daría a cualquier buscador que esté buscando una guía, un camino, y qué es lo que a ella le ayudó a encontrar el camino y a su maestro. Mamita, no te pregunta, amiga mía. Ok. Yo no estaba buscando ningún maestro. La verdad es que no estaba buscando ningún maestro. Como dije, siempre fui sumamente independiente. Así que buscar a alguien que consultar tampoco, para mí eran los libros donde yo consultaba. Me encantaba la filosofía, me encantaba la historia, la geografía, así que eso era la religión, o sea que eso era mi camino, digamos. Pero yo en realidad tuve un sueño y tuve una experiencia muy fuerte en un momento en que se despertó Kundalini, que es una energía muy particular en el cuerpo físico, en el cuerpo etérico, pero que afecta al cuerpo físico. Y esa noche que se despertó esta energía en mí, tuve un sueño, y en ese sueño se me indicó el nombre y apellido de una persona y su cara, y un nombre que yo no pude volver a escribir porque el nombre es Llewellyn y yo lo escribí de una manera y no se escribe así, se escribe tiene 2 L's el nombre de él, y griega, o sea que yo no había forma de que yo lo hubiese podido escribir bien, y se me indicó claramente que era la persona que me podía ayudar. Y después de eso... ¿Y vos sabías quién era o tuviste que buscarlo? No, claro, tampoco encontré nada porque el nombre lo escribí mal. Claro. O sea que no para mí fue como, ni siquiera sabía si era real. Claro. O sea que no le presté más atención. Después de eso ocurrió que varios meses más tarde, como 6 meses más tarde, conocí una chica sufí de otra orden, Chisti, que estaba trabajando sueños, y a mí como siempre me interesaron los sueños de chica, me fui con ella y ella hacía prácticas chistis, pero daba la meditación del corazón y la interpretación de este otro linaje sufí, pero yo tampoco conocía nada, o sea que yo me relacioné con ella. Y un día alguien llegó y dijo, acabo de llamar al centro y pregunté si Llewellyn Bournley era mi maestro. Y cuando ella, al Golden Sufi Center,
y pregunté si Llewellyn Voldy era mi maestro, y cuando ella dijo Golden, que era el color que a mí me habían indicado que yo me iba a dar cuenta porque era del linaje Golden, y Llewellyn Voldy, ahí dije, wow, algo ocurrió dentro mío, y dije, esto es. Nos quedamos sin tiempo. La verdad, yo tengo una historia muy parecida a la de ella, porque mi historia de llegar al Camino Tupi es muy parecida. Y la verdad, este programa daría para una charla de cocina, en la cocina, digo, no de eso, no sobre cocina, en la cocina, cocinando y seguirla. Nos quedamos sin tiempo, me encantaría que esto se repita. Sí, por favor. Porque me parece que necesitamos esto para la vida. Bueno, muchas gracias. Totalmente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Por favor. Gracias por invitarme, me dan este espacio para llegar a otros. Eso no puedo expresar la gratitud porque es parte de mi trabajo poder llegar a otros, y jamás podría si no hubiese almas gentiles y generosas como las de ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Chicos, besos gigantes. Nos vemos el miércoles con Majo. Besos, besos, besos. Los amo. Si digo que no he cambiado y sigo siendo el mismo.